Estás escuchando la rotativa del aire, esa tarde, fin de semana, 16 de junio, Joana Castro desde Cabina Central en Lima, Jorge Turpo desde Arequipa. Y vamos a conversar de inmediato con el doctor Hernando Ceballos, él es exministro de Salud, a propósito de lo que ha ocurrido en la importante cartera, luego que la presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia de Rosa Gutiérrez al Ministerio de Salud. Doctor Ceballos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto conversar, a su disposición. Ajá. Una primera lectura de lo que fue la gestión de Rosa Gutiérrez, la exministra de Salud. ¿Cómo evalúa usted esa gestión y qué se tiene que impulsar hacia adelante? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera, efectivamente se cometieron errores importantes, no se hizo un buen trabajo de prevención, no se reaccionó frente a los primeros anuncios de alerta epidemiológica con la rapidez suficiente, no se trasladaron recursos, no se trasladaron personal, no se controló la ejecución de los presupuestos que se destinaron para distintas regiones para que estos se ejecutaran de manera rápida y se subestimó de alguna manera esta situación que ha sido muy dura para el país, ¿no? Pero junto con eso es justo decir que más allá de los errores de la ministra y de algunas expresiones de ella que no ayudaron a comprender la gravedad de la situación, creo que ella ha trabajado en un sector salud que efectivamente está en una crisis estructural que si no la corregimos vamos a seguir cambiando ministros cada 6 o 7 meses, ¿no? En los últimos 40 años hemos tenido 43 ministros porque no tenemos una política sanitaria continua, no tenemos un norte en el sector salud y estos son los resultados. Doctor Ceballos, buenas tardes, Joana Castro lo saluda. Y en su calidad de exministro le pregunto, por ejemplo, ¿cómo deben darse de manera real y efectivas las coordinaciones con los gobiernos regionales, que es otra de las situaciones que fue muy criticada? Sí, bueno, una de las cosas que yo en eso sí tengo experiencia, porque ustedes recordarán en la lucha contra el COVID en la última etapa, donde pudimos bajar la intensidad del COVID-19, incrementar la vacunación, esto se dio justamente por los niveles de coordinación con los gobiernos regionales. Es fundamental que el rol rector del Ministerio de Salud no solo se exprese en los controles, monitoreo de si se ejecuta el gasto, si las políticas generales son aplicadas o no, sino en una relación continua, permanente con los gobiernos regionales para que se entienda que el problema de salud no puede ser fragmentado. El Ministerio de Salud no solo puede ejercer un rol rector pues en Lima, y la relación con los gobiernos regionales tiene que ser continua. Por eso es tan importante ahora que se avecina un niño global, trabajar una especie de comisión multisectorial que debería ser impulsada desde el Congreso, sería bueno un pleno salud, dígase de paso, para incorporar a los gobiernos regionales a una inteligencia común de cómo vamos a afrontar esta situación, qué cambio necesitamos en el sector salud. Ya tenemos diseñada el tipo de reforma que debemos implementar en el país, si es que queremos que la salud sea un derecho, pero no está la decisión política, no hay la audacia, y entonces estamos así. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil, doctor Ceballos? Recursos existen, porque cada vez que hay una emergencia se destina presupuesto, pero hemos tenido una ministra que en el balance de los 6 meses de gestión de la presidenta salió a decir la competencia de salud la tienen los gobiernos regionales, como lavándose las manos de lo que pasaba en el sector. ¿Por qué es tan difícil desde su experiencia, doctor, implementar esas medidas? Me parece porque el cargo, francamente, de ministro tiene que ser técnico, pero tiene que ser político también. Entonces hay que saber a dónde queremos llegar con la salud. Personalmente creo que no podemos ser conformistas en salud, no podemos normalizar el atraso que tenemos en salud. Entonces hay que hacer una cruzada por la salud con reformas trascendentes, hay que crear un verdadero sistema nacional de salud. Esto significa unificar los subsistemas que tenemos, que cada uno hace lo que le parece, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, trabajar con los recursos humanos. Tenemos regiones donde no hay ni siquiera especialistas básicos y parece que hay que tener una política de recursos humanos. Y donde llegar por una atención médica puede tardar horas. Doctor Ceballos, si hoy, por ejemplo, lo llama la presidenta Dina Boluarte para que usted sea el próximo ministro, para que ocupe la cartera de salud, ¿aceptaría? No, yo no aceptaría de ninguna manera porque
Primero, no me va a llamar porque tengo distancias muy grandes con la señora Boluarte. Yo creo que es un gobierno que ha perdido legitimidad. Va a ser muy difícil, incluso para un ministro de Salud, ganarse la confianza de la población con un gobierno donde la presidenta no puede ir a ningún lado porque la gente la rechaza. Es un problema bien complejo el que tenemos en el país. Así que yo en este momento no aceptaría, porque además yo sí creo en un proyecto a largo plazo. Pero para hacer una reforma en serio en la salud necesitamos presupuesto, una estrategia totalmente diferente, una convocatoria, una movilización social. La población tiene que participar, hay que generar miles de brigadas, hay que potenciar el primer nivel de atención, hay que hacer una transformación seria del sector salud. Y doctor Ceballos, ¿y hasta dónde llega la responsabilidad del premier Alberto Tarola, que digamos tampoco asume un liderazgo en momentos tan críticos como los que le ha tocado enfrentar a Rosa Gutiérrez y al ministro que venga, con el tema del dengue y con lo que vaya a ocurrir con el fenómeno del niño? Mire, este tema de la salud no solo es de la salud, es un problema multisectorial. Somos un país donde 9 millones de personas no tienen acceso al agua potable. ¿Cómo vamos a combatir el dengue cuando tenemos este tema, un 20% de la población sin servicios sanitarios, con problemas de vivienda, con hacinamiento? El dengue, llega el mosquito y pica a todo el mundo porque hay 3, 4, 5 personas en una habitación, ¿no? Entonces, acá se necesita una política desde el Ejecutivo que no ha querido implementarse. El ministro Tarola se ha pasado justificando a la ministra de Salud y eso no le ha ayudado a ella misma, porque ella pasó también a justificar todo lo que le pasaba, echarle la culpa a todo el mundo y no asumir que había que tomar medidas desde el Ejecutivo, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Agricultura. Y bueno, y esto por eso no es solo un tema de salud, es un tema del Poder Ejecutivo, del Congreso también, que tiene que entender que no podemos mirar la salud por la ventana. O sea, aquí se nos muere la gente porque no tiene acceso a la salud, a un medicamento. Sobre todo porque ya habíamos tenido, doctor Ceballos, todos la lección dura, la lección cruel que fue COVID-19 en nuestro país. Y ahora dengue, que también se lamentan, por supuesto, las más de 200 muertes y la cantidad enorme de los 130.000 contagios o casos que hay actualmente. Mi pregunta va ligada a lo siguiente, y regreso un poco más al aspecto político, porque usted ha hablado de lo político y lo técnico. ¿Qué nombres o en qué personas y en qué perfil se debería estar pensando para que asuma la cartera de salud? Una cartera que requiere muchísimo trabajo, como lo ha recordado. Bueno, yo no le puedo decir nombres, pero sí le puedo señalar que necesitamos una persona que tenga calificación técnica, experiencia de campo, que conozca abajo qué es lo que está pasando, no solo de gabinete, pero además que tenga tacto político, ¿no? Y capacidad de convocatoria, una persona que pueda sentarse en la mesa con los trabajadores, con el empresariado, con los gobiernos regionales, y trabajar, diseñar la reforma del sector salud que trascienda su gestión, que vaya más allá, con un poder ejecutivo que esté dispuesto ¿Y no tendría ninguna camino. sugerencia, digamos, de una persona con esas capacidades, la que nos dice en estos momentos? Yo no le daría nombres, la verdad, pero sí creo que hay gente capaz que podría andar eso. El asunto para la señora Boluarte va a ser conseguir personas que se sienten al lado de ella en el gabinete, ¿no? Con los antecedentes doctor, que tiene, con el manejo. Sí. Sí. Doctor, ¿y es indispensable que siempre un ministro de salud, o en el caso de los gobiernos regionales, el director de salud o gerente de salud, sea un médico? Cuando sabemos que, bueno, no todos los médicos tienen especialidades en gestión pública, no sé, un economista que conozca de presupuestos, ¿no le podría dar un impulso gerencial al sector salud? No, claro, no se trata de tener el rótulo de médico. Lo que pasa es que el médico encabeza en general el equipo de salud y no solamente es un tema de calificación técnica, para eso el ministro está rodeado de gente absolutamente calificada, ¿no? Entonces el tema es que la autoridad moral, el manejo del equipo, una formación más integral desde el inicio. En general los médicos cumplen esos requisitos, no son los únicos, hay personas que no son médicas que también lo tienen, ¿no es cierto? Yo no puedo decir tiene que ser un médico y no puede ser otra persona. Claro. Pero se necesita efectivamente tener una visión muy amplia y tener, digamos, las aptitudes de poder pilotear un equipo con autoridad. Y bueno, el médico, en nuestra sociedad el médico ocupa ese lugar de jefe de equipo, lo que no quiere decir que eso excluye
Enfermeras y otras profesiones que también tienen por supuesto, pero el equipo y el asesoramiento también son fundamental, como lo acaba de señalar. Muchas gracias, doctor Hernando Ceballos, por estar con nosotros en la rotativa del aire, exministro de Salud también, una cartera con mucho trabajo pendiente, en la cual estamos a la expectativa de saber quién será el próximo ministro o ministra en ocuparla. 12:33, actualizamos los titulares.